No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, hermano. El Señor me dio esta palabra temprano en la semana. Y yo sabía desde el principio que era una palabra certera. Certera para este tiempo, certera para tus necesidades y las mías. ¿Por qué? Porque, contrario a lo que algunas personas puedan pensar, el enemigo no detiene su mover, no detiene su trabajo. El enemigo está 24/7 buscando la manera de hacerte caer a ti de la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Nosotros ahora mismo estamos cubiertos con esa gracia de Dios. Y qué bueno por eso. Porque mira que nosotros le fallamos a Dios, ¿verdad? Le fallamos a Dios cuando nos enojamos con alguien. Porque Dios no quiere que nosotros nos enojemos con nadie. Le fallamos a Dios cuando desobedecemos. ¿Y cuántos de nosotros desobedecemos? Es sumamente importante en estos tiempos tan peligrosos que nosotros estamos viviendo, de que nosotros estemos conscientes que ese enemigo de nosotros, el Señor lo reprenda, donde quiera que esté, ¿verdad? Y que el Señor reprenda todas las huestes espirituales de maldad que se mueven en los lugares celestes, ¿verdad? Y hemos estudiado, aquellos que acuden a estudiar la Biblia los miércoles aquí, saben que estamos estudiando sobre eso, que hay un mundo espiritual de maldad que nos rodea en los lugares celestes, que ese mundo espiritual de maldad obviamente es malo y obviamente le sirven a Satanás y obviamente están buscando todo el tiempo la manera de hacer que tú te apartes de Dios o que sencillamente no te acerques a Dios. Pero nosotros muchas veces pensamos solamente en aquellas cosas grandes que sean visuales y que sean obvias, ¿verdad? Para entonces nosotros decir, mira, ese es Satanás, ese es el enemigo. También hay otra porción de personas que todos se lo achacan a Satanás y Satanás no ha tenido absolutamente nada que ver con el asunto. Pero una característica particular de Satanás y sus huestes espirituales es la sutileza. Y la sutileza es, ¿te ves eso, marioneta? Esa gráfica. Pues el que no está apercibido todo el tiempo, el que no tiene los radares prendidos, los radares espirituales, todo el tiempo, es bien probable que usted esté siendo manipulado por el enemigo. ¿Ok? Y no estoy hablando de posesión demoníaca, ni mucho menos. Que estemos claros en ese punto, ¿verdad? Es que hay muchas maneras que el enemigo utiliza, bien sutiles. Sutiles es que pasen por desapercibido, es que tú no te das cuenta, ¿verdad? Están bien disfrazados y que provocan situaciones, ¿verdad? O entre personas o en una iglesia, y que al usted no darse cuenta, usted va a enfilar sus cañones contra el blanco equivocado. Porque el Señor nos dio a nosotros las armas espirituales y la autoridad para nosotros batallar contra el enemigo. Pero muchas veces nosotros, porque ignoramos las maquinaciones del enemigo, estamos disparando a un lugar que, aunque usted en ese blanco, no va a acabar con el problema porque está tirando para donde no es. ¿Me siguen, hermano?
Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración y le damos lectura a la palabra del Señor. Padre Santísimo y Dios bueno, que te has paseado en medio de nosotros en esta mañana hermosa, te damos gracias por esa presencia tuya, Señor, que es inequívoca, Dios. Te suplicamos, Padre amado, que tú, Señor, desates el poder de tu palabra en medio de nosotros. Que tú le des a este siervo inútil, a este vaso de barro, poder, unción y denuedo para, en tu nombre y para tu gloria, proclamar tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que abra los oídos espirituales, los ojos espirituales en este lugar, que te enseñorees de nosotros y que nos dirijas, nos reveles, nos indiques aquellas cosas y aquellas áreas en las cuales estamos susceptibles. Te adoramos y te bendecimos y ahora le damos lectura a tu santa palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Les voy a dar unos segundos para que lo busquen en su Biblia. Acuérdese que nosotros pedimos a todo miembro oficial de la iglesia que venga a la Biblia, a la iglesia con su Biblia, y que la coja en su mano y que la lea, para que usted vea el poder que hay en esa palabra. Usted va a notar cambios en su propia vida. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 5 al 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se lo pusieron y eso ya fue suficiente que castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo de otro modo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo, en beneficio de ¿quién? De ustedes, de la iglesia, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. A mí me encantan las cartas paulinas cuando le hablan a la iglesia. Y las cartas de Pablo son magistrales porque desde el mismo saludo contienen palabras poderosas. Como por ejemplo en este pasaje dice: no exagero. Cuando nosotros leemos la palabra tenemos que leer cada palabra, ser obediente a cada coma, a cada punto, a cada exclamación gramatical, ¿verdad?
porque si no nosotros no vamos a entender el énfasis de lo que este hombre, el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia de Corintios. Todos sabemos, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo lee la Biblia, que particularmente Pablo se está refiriendo al lío sexual que había en la iglesia, donde el hijo de uno estaba acostándose con la esposa de él. Y entonces era todo el mundo, mira, mirando para el lado, chitón, aquí no ha pasado nada. Como salió en el periódico en esta mañana, el Nuevo Día, de la iglesia de Holanda, que habían cometido a través de los años en la iglesia católica, los sacerdotes y líderes eclesiásticos habían cometido miles de comportamiento sexual inapropiado contra mayormente jóvenes de las diferentes iglesias, congregaciones, los monaguillos, todo eso. Miles. Se estima que desde el año 64 hasta el presente año, solamente en ese lugar, en esa iglesia de Holanda, la iglesia católica, se cometieron sobre 10.000 violaciones. Eso es un montón. Y entonces, lo peor del caso es que cuando explotaba un revolú, un escándalo de eso, lo que hacían era que sacaban de ahí al ministro, lo mandaban a otra iglesia y todo lo bajían, ¿verdad? Como que lo echaban del sucio, lo echaban debajo de la alfombra. Y que habían de estos ministros que habían sido transferidos 2, 3 veces por el mismo delito. Estamos hablando de cosas, hermanos, que no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Porque uno de los espíritus más malos y destructores de este presente tiempo es precisamente en el área sexual. Y ataca a todo el mundo, ¿sabes? Hay niños promiscuos de 7 y 8 años que ya son adictos a la pornografía, que han cometido graves faltas con los primos, con los hermanos, con los vecinos. Y esos son vidas inocentes que se han expuesto a un ambiente totalmente y espiritualmente cargado. Y nosotros, en nuestro afán de coger todos los días para aquí y para allá y trabajar y hacer esto y hacer lo otro, mientras el enemigo está haciendo escante con nuestros nietos, con nuestros hijos, y nosotros ni cuenta nos damos. Imagínense que no somos capaces de orar por nuestros hijos. ¿Usted sabe lo que es eso? Que un padre no sea capaz de ir donde su hijo y orar por él. Y orar de cuerpo presente, físicamente. Porque pueden decir, ¿verdad? No, yo todos los días oro por mi hijo. No, pero es que esa no es. Es que tu hijo necesita ver a su papá orando por él. Necesita eso. Porque eso le causa un sinnúmero de cosas encima, ¿verdad? Espiritualmente hablando, que lo afianzan, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros oramos por ellos aquí al frente, nosotros literalmente, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no sientan nada, nosotros estamos cubriéndolo de una manera para nosotros tomar el lugar de ellos. Porque ellos espiritualmente no han madurado lo suficiente para ellos defenderse ellos mismos espiritualmente hablando. Hay adultos que no han aprendido a defenderse espiritualmente.
Pues entonces la iglesia tiene que, en lo que, ¿verdad? Porque no vamos ni a consentir con el pecado, no lo vamos a ocultar, no vamos a cargar a la gente por mucho tiempo, ¿verdad? Porque Dios no nos llamó a nosotros a cargar a la gente por toda la vida. Y nosotros tenemos que ir madurando, ir aprendiendo, hermano. Y esto de las maquinaciones del enemigo, el Señor en esta semana, temprano en la semana, me abrió los ojos espirituales de una manera, me dijo, mira, háblale a la iglesia porque lo que está ocurriendo en los aires es una cosa brutal. Y el primer premio, el premio gordo, el premio mayor, eres tú, es la iglesia, es la familia. Amén. ¿Qué son maquinaciones? Pues maquinaciones es un plan elaborado y oculto, obviamente, elaborado y oculto para actuar contra una persona para causarle ¿qué? Causarle daño. No es para bendecirte. Lo que hacemos nosotros los domingos aquí mientras tú duermes es bendecirte. Es luchar, romper las cadenas espirituales que te tienen atado y que tú no eres capaz de romperlas tú mismo. Pues tienes una iglesia aquí que se sacrifica, que viene temprano y que cree en el poder de la oración y hacemos guerra por ti. Lo sabía. Gloria a Dios. Agradécelo al Señor en tu oración. Los sinónimos de maquinaciones son subterfugio, ardid, estrategia oculta, enredo, trama, tramoya, complot, jugareta, timo, emboscada, chanchullo, conspiración, artificio, artimaña, embrollo o madeja. Eso salió del diccionario. Y parte de esas palabras son del vocabulario diario del puertorriqueño, ¿verdad? Que es chanchullero. Y nosotros tenemos un espacio en la Real Academia Española. Ay, santo. Hay varias maneras, ¿verdad?, en las que Satanás busca ganar ventaja sobre los santos usando los propios deseos carnales como soberbia, ansiedad, falta de dominio propio, falta de preparación espiritual. El Nuevo Testamento hace hincapié en 5 que son especialmente peligrosos: la falta de perdón, el enojo, la ansiedad, los chismes y los deseos de la carne. Y no son los únicos, no son los únicos. Hay muchos más. Pero los que mayor daño están causando a la iglesia del Señor y a las vidas son estos 5. Y vamos a tocar un poco de cada uno de ellos. Es evidente que las artimañas de Satanás están basadas en nuestra ignorancia. Hello. Somos ignorantes. ¿Por qué somos ignorantes? Porque no leemos la palabra. Porque no venimos a los estudios bíblicos donde se está estudiando la palabra. Porque no nos ocupamos, estamos demasiado ocupados para adquirir conocimiento. Entonces, por definición, el que haga todo eso, ¿verdad?, que no haga ningún esfuerzo por adquirir conocimiento bíblico para su propio beneficio, pues se queda bruto. Nos quedamos brutos espirituales. Y yo no quiero ser un bruto espiritual. Si la única ventaja que tenemos nosotros es saber lo que está por venir, para tú prepararte. ¿Qué ventaja hay en que los noticieros, los medios sociales y todos esos medios de información estén ahí si nosotros no nos informamos? Si viene un huracán
y el día que el huracán está en las costas dice, ay, déjame ir a Samso, a Costco a prepararme. Entonces te cogen desprevenido y entonces detrás viene ¿qué? El llorar, el crujir de dientes, el lamento aborincano, ay, bendito, cójame en pena y ayúdenme. Eso está clasificado en la palabra del Señor como ser una virgen insensata, una virgen de poca prudencia, pero es virgen. Porque cuando habla de 10 vírgenes, 5 y 5, habla de la iglesia. Las vírgenes son tipo de pureza, tipo de la iglesia. Quiere decir que el Señor nos está advirtiendo que entre el montón de vírgenes que haya en la casa, va a haber una mitad que es imprudente y va a haber otra mitad que son prudentes. Así es que espabilese y mire a ver dónde usted está. Como dicen en el campo, ver, espabilese. Eso quiere decir despierta, boricua, santo. Tanto Pablo como Pedro y Santiago tratan al creyente como responsable ante Dios por sus pecados. O sea, los pecados suyos son responsabilidad suya. A mí no me toca llevar los pecados tuyos. Yo intercedo para que Dios te perdone. Dice, y como responsable el cristiano es llamado a poner en práctica los sencillos principios que ellos exponen, que el Nuevo Testamento enfatiza con en el poder del Espíritu Santo, el guerrero cristiano puede vivir para la gloria de Dios. Hemos estado hablando en las pasadas semanas de que nosotros a los ojos de Dios somos santos, ¿verdad? Porque lo hemos recibido como Salvador, aunque seamos pecadores, ¿verdad? Seamos. Y Dios está ahí intercediendo y la gracia de Dios nos está cubriendo. Pero nosotros tenemos que meter mano, hermano. No podemos irnos en la ola del mundo. Si tú estás aquí, estás llamado a meter mano en Dios, en Cristo. Te cueste lo que te vaya a costar. Porque a Dios no se le da la sobra, hermano, en agradecimiento nada más. Trata de pensar en las cosas que Dios ha hecho en tu vida en los pasados 2 o 3 años. ¿Dónde tú estabas 2 años atrás? ¿Dónde tú estabas antes de María? ¿Dónde tú estás ahora? ¿Lo hiciste por tu propia fuerza? Bueno, pues ya tienes, ¿verdad?, tu recompensa. Pero si fue la mano de Dios la que tú viste a través de todo este tiempo, y tú en agradecimiento, cada oportunidad que tienes, y mayormente en la iglesia, le abre tu corazón y le das gracias con tu boca. Gracias, Señor, porque tengo casa. Gracias, Señor, porque tengo alimento en la alacena. Gracias, Señor, porque tengo para vestirme, cuando hay otras personas que se ponen la misma ropa siempre. Gracias, Señor, porque no tengo que ir a pie a ningún lado. Gracias, Señor, porque tengo una mamá que me alcahuetea y me lleva para aquí, me lleva para allá. Y un papá que me alcahuetea y me compra un carro. Eso hay que ganárselo, joven. Eso no es, o sea, no podemos decir, esta es obligación de papá y de mamá. No, la obligación tuya es caminar, es montarte en la guagua, es coger el carro público, como lo hicieron tu papá y tu mamá. Si tienes la bendición de que papá y mamá te compraron un carro, pues mira, si antes eras sujeto y te lo ganaste, ahora tienes que ser más. Porque corres el peligro, ¿verdad?, de que eso que tanto te gusta y quieres hacer, te lo vayan a quitar algún día. Porque lo que llega fácil
fácil se va. Hello. Hello. Y hemos estado hablando en las pasadas semanas que Jesús era un hombre como tú y yo. Y vino a comenzar su ministerio y hacer todo lo que hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. No como Dios, porque fácil hubiera sido como Dios. Él vino como tú y yo para demostrarnos que nosotros en el poder del Espíritu Santo podemos vivir en ese poder y hacer las mismas cosas y aún mayores que las que Él hizo. ¿Cuánto dicen amén? La falta de perdón o la renuencia a perdonar. En 2 Corintios 2, 5 al 11 dice o contiene que un miembro de la iglesia de Corintio había pecado siguiendo las indicaciones de Pablo. Los líderes lo pusieron bajo ¿qué? O sea que en la iglesia se pone a la gente en disciplina, ¿cierto o falso? Cuando lo amerita. La sanción logró el efecto deseado. La disciplina tiene un propósito de Dios. El efecto deseado, y el hombre se arrepintió. Gloria a Dios. Era el momento para perdonarlo y restaurarlo a plena comunión con la congregación. Sin embargo, había resistencia de parte de muchos de los miembros de la iglesia que rehusaban perdonarlo. Y eso se va a dar en todos lados, hermano. En todos lados se va a dar. Que vienen hermanos en Cristo y nos decepcionan por lo que sea. No voy a entrar en detalle. Pero como la disciplina es parte del amor de Dios y lleva el propósito de restaurarlo. Pues mira, viene la disciplina, de momento no lo van a recibir con gozo, como dice la Biblia, pero posteriormente produce frutos apacibles de justicia. Entonces, cuando se vean esos frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Porque una cosa es, lo perdonamos de momento, pues, está bien, te perdono, pero tengo que ver unos frutos de arrepentimiento. Y una vez esos frutos de arrepentimientos se manifiestan claramente, entonces la obligación y responsabilidad de la iglesia es volverlo a restaurar a donde estaba antes de que pecara. Alabado sea el nombre de Jesús. La falta de perdón o la renuencia a perdonar. Pablo, reconociendo que la falta de perdón daría lugar a Satanás para dividir. La falta de perdón, cuando no perdonamos, hermano, Satanás se mete y lo que busca es causar una división. Insiste en que perdonen al hermano, ese es Pablo, ¿verdad? El espíritu no perdonador es algo suficientemente serio en sí mismo, pero tal actitud a la larga se convierte en resentimiento, rencor y amargura. La persona que no perdona es una persona que posiblemente en la gran mayoría de los casos no perdona porque es una persona orgullosa. Y usted perdonar a alguien y ir a pedirle perdón a usted por la parte de la responsabilidad que le toca es humillarse. Y hay personas que pasan la vida y Dios le habla, y pasan la vida y Dios le habla, pero no doblan la cerviz, no se humillan y siguen ahí, y siguen ahí. Cuando Dios lo que quiere es restaurarlo, ¿verdad? Porque como seres humanos pasan cosas, chocamos con los codos, sacamos chispas, pero somos una familia y tenemos que mantenernos todo el tiempo en esa búsqueda de la unidad, el estar atento de que, hermano, vuelvo otra vez, cualquier cosa que pueda pasar entre nosotros, el enemigo está a las puertas esperando que alguien se mande para entonces coger
y meterse. Y nosotros no le vamos a dar cabida aquí. Esta mañana eso fue una lucha espiritual contra todo aquello que pueda tratar de causar división, los chismes, la falta de perdón, el orgullo que no permite que las personas se humillen. Si usted no tiene la capacidad de humillarse, mire, usted va a seguir añadiendo al pote de la arrogancia. Y cuando venga a ver, tiene una altivez que no hay quien te ve del caldo, como dicen en el campo. Entonces nosotros tenemos que cada día humillarnos, pedirle perdón a Dios y dar los frutos de ese arrepentimiento. ¿Amén? La falta de compasión. El pecador ya arrepentido no encontró, en el caso de la iglesia de Corintios, no encontró los brazos perdonadores de sus hermanos en Cristo. No querían consolarlo y el hombre estaba a punto de ser consumido por su tristeza. Porque ciertamente se había arrepentido y él esperaba que todo el mundo la cogiera y que el supuesto perdón que le habían dado se les notara. Según se nota el amor, ¿verdad? También se nota la compasión, se nota cuando tú eres una persona perdonadora. Pero para hacer eso tienes que ser humilde. Si no, vas a esperar que el otro sea el que dé el primer paso. Y Jesús nos dice que nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. Pero falta de sumisión a la decisión del liderazgo. Uno de los propósitos de Pablo era averiguar si los corintios estaban dispuestos a sujetarse a sus instrucciones. Ese es el versículo 9 de 2 de Corintios. La crítica y falta de respeto a los líderes de la iglesia local son algunas de las principales maneras en que damos campo libre a Satanás. La escritura del Nuevo Testamento insiste en que los feligreses asumamos una actitud de sumisión a nuestros líderes. Claro está, en todo lo que la palabra vaquee. Amén. Pero tenemos que preguntarnos si nosotros tenemos esa actitud. Porque si tenemos esa actitud, Dios nos va a seguir añadiendo sabiduría, entendimiento, autoridad, unción, ¿verdad? Y no se trata de que seas joven, estamos hablando de que la cabeza tuya puede estar llena de canas, o ser calvo porque se te cayó. Pero la edad no tiene nada que ver con la sujeción. Nosotros tenemos que sujetarnos los unos a los otros en amor, no importa la edad que tengamos. Y porque yo tenga la cabeza llena de canas, no me da a mí la autoridad de pasarle el jolo a todo el mundo y de ser un gruñón. Pero aquí no hay nadie así. Todo el mundo se sujeta, aleluya. Permitir que el sol se ponga sobre el enojo. Otro ejemplo donde abrimos una brecha para el diablo es el enojo pecaminoso. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo, como dice Efesios 4, 26 y 27. Y dice específicamente, no le deis lugar al diablo, porque él lo va a coger. Uno se acuesta enojado y se levanta resentido, y se acuesta resentido, y se levanta amargado. La amargura nunca se queda en casa. Siempre busca amistades y termina contaminando a muchos. Como digo yo, en el argot del pueblo, el que está apestado quiere que todo el mundo esté apestado. Y entonces va a buscar a los más débiles espirituales para, mira, la murmuración. Hermano, cuando usted se le acerque a alguien a hablarle de otro hermano,
usted repréndalo, para que usted vea, aunque no le hable más. Si vas a venir a hablarme de fulano o del que sea, no quiero escuchar nada. Porque entonces el que te lleva el chisme peca y tú que lo recibes pecas también. Santo. Así que recházalo. La ansiedad, aquí no hay nadie ansioso. Otro sitio donde encontramos la misma advertencia de no lugar a Satanás, no dar lugar a Satanás, es en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. En este contexto, la puerta abierta para el diablo es la ansiedad y el afán. Nunca estaremos sobrios, dice Reina Valera, y alerta la nueva versión internacional, si estamos hundiéndonos en los afanes. ¿Y por qué? Bueno, sencillo, porque el que se afana, ¿verdad? Y el que está ansioso, es porque lo menos que tiene es a Dios obrando en su vida. Y está fuera de control. Y entonces se va a concentrar en todo lo que le ocupa la mente y el corazón. No se va a concentrar en estar tratando de detectar dónde está el enemigo metido, por dónde se quiere colar. Para mí es reprenderlo y no permitir que entre. ¿Ok? Hay cosas que son claras, que no son de Dios, ¿verdad? Y aunque los médicos, la medicina declare que esta cosa me viene a mí, no sé. La medicina declara muchas cosas como normales. Bueno, de la misma manera que yo digo que nosotros estamos en una sociedad enferma, pero emocionalmente enferma, emocionalmente inestable, que estamos, por estar enfermos emocionalmente, estamos sujetos a un montón de cosas que nos controlan y que dirigen nuestra vida. La ansiedad lleva a comer como un animal. El que está ansioso está con la cara metida en la nevera todo el tiempo. Porque el comer y el comer le da un sentido de supuesta tranquilidad, que no hay ninguna tranquilidad, hermano. No ignores las maquinaciones del enemigo. El mal testimonio de los líderes de la iglesia, refiriéndose a los ancianos, ¿verdad? Los líderes. Pablo estipula, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en ¿qué? En descrédito y ¿qué más? Y en la trampa del diablo. Que la trampa siempre está tendida ahí, siempre está lista para que caigas en ella. Nosotros no estamos llamados, hermano, a ser líderes aquí y dar la apariencia de piedad si no lo hacemos donde vivimos, con nuestra familia. Tenemos que ser el mismo ahora y siempre, como es Jesús, ¿verdad? Que en Él no hay sombra de variación alguna, para que no le demos el lugar al diablo que el diablo quiere, porque lo primero que va a hacer es, y eso que se pasa metido en la iglesia y es cristiano, y mira lo que hace. Míralo bochinchando, míralo metiendo cizaña, míralo la falta de amor que tiene, o no, cosas así, que hay montones de cosas en las que uno puede caer. Sabes que tu vida es la principal herramienta, tu testimonio es la principal herramienta de Dios para alcanzar a los no creyentes. Que tú tengas una vida y un testimonio que otros deseen. Y se tiene que manifestar en nuestra vida. Que sus vecinos quieran venir a la iglesia, porque lo que notan en ustedes es algo tremendo.
Hermanos, si hay algo que constantemente nos están diciendo aquí en la iglesia, de las personas que nos visitan, es que el amor se siente. Y no es porque andan con el chupeteo y el abraceteo y todas esas cosas. Es que el amor, como otras cosas, se siente. Y sabe que el testimonio verdadero se siente. ¿O no sabe eso? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio del Espíritu. Y por eso es que hay veces que uno anda y como que no puede tragarse a alguien, ¿verdad? Y tú no entiendes por qué, porque físicamente no ha hecho nada malo. En el cuerpo presente no ha hecho nada malo, pero tras bastidores ha hecho tantas cosas que el espíritu se carga. Y entonces cuando usted está haciendo lo posible por caminar en santidad y en obediencia, de momento siente que choca con una pared, siente que la otra persona no hay comunión. Pues claro, puede salir de ti, que todavía tienes un área que Dios no ha trabajado, ¿verdad? Donde da causa de que tú te molestes con otra persona, pero si estás claro de eso, de que estás bien, pues es posible que ese rechazo espiritual provenga del mismo espíritu que mora en ti, que está rechazando ese otro espíritu que está actuando en la otra persona que sea. Amén. El mal testimonio de los líderes, seguimos, debido a la caída de muchos líderes, el evangelismo personal se ha hecho cada vez más difícil. Los líderes de la obra del Señor deben gozar entre los no cristianos de una buena reputación. La palabra buena, karos en griego, comprende tanto el carácter interno como el externo. Es decir, es algo interior que se ve en el comportamiento y que da como resultado una buena reputación. Y eso es lo que la Biblia nos manda a nosotros. Por eso, hermano, que la luz no mezcla con las tinieblas. Y Dios no te llamó a mezclarte con las tinieblas. ¿Y sabes qué? Que en la iglesia hay tinieblas. Hay personas que no están en la luz. Pero estoy hablando, ¿verdad?, en términos generales, para que nadie se ponga a mirar al que tiene al lado. De la misma manera que hay cizaña entrelazado entre el trigo, pues también hay tinieblas entrelazadas entre la luz. No mezclan. Y Dios es luz, y el que está en luz no va a querer mezclar con tinieblas. Al contrario, nos mantenemos lo más alejado posible de las tinieblas. Porque la persona que está en tinieblas y insiste en pecar, mire, hermano, sacúdase el polvo de sus pies y entrégueselo a Satanás, como dice la Biblia, ¿verdad? No hay que yo esté mandando para el infierno a nadie. Porque aún entregándoselo a Satanás, hay un propósito de Dios en medio del que tú expulsas. ¿Por qué? Porque al expulsarlo y entregárselo a Satanás, es posible que haya algún momento de lucidez y de arrepentimiento, y que la persona entonces, arrepentido, vuelva otra vez y se humille. El mal sentido aquí es una buena reputación atestiguada por conocidos fuera del pueblo de Dios, de manera que entre sus vecinos y en la sociedad en general, el líder de la iglesia debe ser conocido por su bondad, generosidad, amor, honestidad e integridad. Y todo eso que termina en dar.
Es posible que muchos no estén de acuerdo, fíjense. Es posible que muchos no estén de acuerdo con lo que tú enseñas, con lo que tú predicas, con lo que tú representas, con tus creencias, ¿verdad? Y es aún probable que ocasione cierto antagonismo en el mundo no cristiano, pero debe gozar de la reputación de ser un hombre o una mujer de carácter y de integridad. Amén. Siempre van a haber personas que, como las que hablaron de Jesús, que estaba sentado a la mesa con gentiles, con publicanos, con prostitutas, pero había un propósito ahí, ¿verdad? Y el propósito era ministrar a esas vidas, y muchas de ellas se convirtieron a Cristo. Pero la responsabilidad de cada cual es buscarle a Dios y entregar su corazón a Cristo y dejar que Cristo lo transforme. El otro punto es proveer para los deseos de la carne. Y dentro de todos los deseos de la carne, que hay un montón, uno de los más fuertes en el ser humano es el apetito sexual. Pablo garantiza que durante etapas de vulnerabilidad, Satanás tentará al creyente. Por eso exhorta al casado: no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. Mira lo que dice ahora: no tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Y los detalles de eso yo lo daré cuando dé una conferencia que vaya a dar pronto a los matrimonios. Estamos organizando una actividad para matrimonio en términos de conferencia. No estoy hablando de un revolú, ¿verdad? Pero quiero convocar a los matrimonios para hablarles particularmente de esta área, de la área sexual, y cómo al negarse el uno al otro. Para eso, médica y científicamente, tenemos que conocer las diferentes etapas, tanto del hombre como de la mujer, porque cuando usted entiende, usted modifica para que todo siga funcionando como debe de funcionar. Amén. No es por demás que el apóstol advierte: no proveáis para los deseos de la carne, como dice Romanos 13:14. Huyan de la inmoralidad sexual, como dice 1 Corintios 6:18. Huye de las malas pasiones. ¿De qué? De la juventud. Porque los jóvenes son los que tienen las hormonas locas y olvídate, por ahí cogiendo como es. Que no es que sea anormal, porque eso es parte de lo que es la juventud. Pero si tú no tienes a Dios, no vas a tener el dominio propio para tú poder comportarte en esa área como Dios manda. Si no tienes a Dios, vas a ser víctima de esos deseos y todas las consecuencias que eso puede traer, que va a traer. El enemigo busca momentos cuando el creyente es vulnerable, es decir, con las defensas bajitas. De hecho, en esto quiero meter que está probado ya, o sea, no es que lo diga yo, está probado por estudios. Líderes cristianos y personas cristianas que son workaholics, por las razones que sean, se convierten en adictos al trabajo. Eso los pone en una posición vulnerable de manera tal que es una alta probabilidad de que vaya a caer en pecado de inmoralidad sexual o de mal manejo de dinero o cosas por el estilo. Porque el estar tan enfocado en el trabajo para producir dinero te va a ocupar la mente, te va a ocupar el corazón, te va a bajar las defensas
Y cualquier catajo espiritual que pase por ahí, te va a hacer caer. Y Satanás tiene a las mujeres más bellas del mundo. Hello. Así que a las que están aquí digan que ustedes son hermosas para Dios. Olvídese del mundo. El mundo tiene las potrancas que le sirven al enemigo, que son aquellas que seducen a los jóvenes, seducen a los viejos verdes de más de 50 años que se creen que son nenes jovencitos. En esa caemos todos. Amén. Por eso es que yo siempre, mire, ando con mi esposa todo el tiempo. Todo el tiempo con mi esposa. Y le digo, no me dejes solo. ¿Sabes? Todo el tiempo. Inclusive cuando estoy trabajando, ella me llama 2, 3, 4 veces al día. Hablamos segundos nada más. Porque no puedo dedicarle, ¿verdad?, mucha conversación. Pero esa conexión te mantiene a ti fortalecido. Y con Dios también. Y usted, mujer, ore por su marido. Acuérdense que por culpa de ustedes, Dios le quitó a ustedes el deseo y se lo añadió al marido. Así que imagínate, el marido anda por ahí. Si no, búsquese Génesis capítulo 3. Proveyendo para los deseos de la carne. El problema es que una vez que proveemos para los deseos de la naturaleza pecaminosa, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y queman y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y la palabra dice, aquel que crea estar fuerte, mire que no caiga, ¿sabes? Porque todos y cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí, somos capaces de tirarnos por el choco, de que nos pongan la cáscara y nos reparamos. Pídale que Dios le dé el espíritu de José, que le dejó la ropa en la mano. Pídale que le dé más fuerza. Que no nos deje llegar ahí. Yo siempre he dicho que José llegó muy lejos. Siguió jugando con la rayita, mira. Porque para dejarle la ropa en la mano, mi hermano, tiene que estar ahí bien cerca, ¿verdad? El diablo conoce bien tanto el corazón del ser humano como lo que las escrituras dicen acerca de él. El enemigo sabe que el sexo no es como otras tentaciones, sino que pide más y más para satisfacerlo. Así es eso. Y por eso es que la pornografía es tan dañina. Miren, romper un vicio, una atadura, una adicción a la pornografía es, pero una lucha que usted no la va a poder librar solo. Va a tener que unirse a 2 o 3 hermanos varones o 2 o 3 hermanas, ¿verdad? Porque ahora no es como antes. Antes siempre se le achacaba a todo el varón. Ahora las mujeres están más metidas en la pornografía que el mismo varón. Y se les daña la mente. Y ya tú sabes qué es lo que pasa con eso. Empieza la comparación. Y ese tremendo que aparece ahí. Mira lo que amigado y cosas así. Eso es una feca. Eso es Hollywood. Esos son embustes, hermano. No compra el desodorante Axe porque ve el anuncio que usted se echa del desodorante y se le pegan las mujeres. Mire, esos son embustes. Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? No.
Y Dios no se mete en eso, Dios te deja a ver hasta dónde tú vas a llegar. La meta de Satanás es inducirnos a formar hábitos que nos alejen de Dios e inducirnos a dudar del poder de Dios para ayudarnos a vivir en victoria, hermano. Hay que vivir en victoria. Y no hay una cosa más tremenda que cuando a usted Dios le da una victoria y usted la ha luchado en oración y la ha luchado en ayuno, y Dios le da la victoria, eso es una cosa que provoca en usted un nivel de espiritualidad bien tremendo, bien tremendo. Así que no se deje coger de punching bag. No se deje coger de punching bag. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, estén que alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién? El diablo. El Señor lo reprenda. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre el león se come a los que andan en el embau. Yo veía algo del National Geographic en esta semana que pasó y vi que los leopardos no corren a la presa. El leopardo se trepa en un árbol y vela, y cuando la tiene ahí debajo al lado del embau, ¿verdad? Pues de ahí se tira de una altura brutal, porque lo que yo vi, yo dije, wow, si no le cae encima al impala ese que mató, se rompe el cuello, porque se tiró de bien alto, pero le cayó de encima y ahí no, ¡ah! Ahí quedó. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Hermano, una estrategia, si usted no sabe lo que es eso, cuando se declaran guerras, los de la plana mayor del ejército, que no van al frente de batalla, están en salones con una mesa inmensa y computadoras y unos screen violentos así. Y ellos lo que hacen es delinear estrategias para ganarle al enemigo. Eso es su trabajo. Y el enemigo es igual. Él está maquinando, delineando estrategias. Déjame ver por dónde cojo a este. Déjame ver por dónde cojo a este. Y lo hace sutil. Lucas 22, 31 al 32 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezca a tu hermano. Eso está poderoso, hermano. Está hablando ahí de un hermano que se apartó de Dios. ¿Verdad? Está claro. Y entonces, Lucas el médico le está diciendo, Simón, oye, Simón, atiéndeme. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Quiere decir que mientras tú estás pecando y estás embrutecido por el pecado, eso no, estoy hablando por internet, aquí más nadie así. Hay unas personas que están dando la batalla por ti. Esta mañana estábamos en esa, orando por aquellos que se les pega la sábana, que tienen una adicción con la cama, con todo. Estábamos orando aquí y decíamos en oración, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tengas cuidado de ellos, que los bendiga. No saben lo que están haciendo.
mientras se mantengan así débiles, nosotros vamos a seguir aquí rompiendo cadenas. Porque Dios nos llama a eso. No es que estamos haciendo eso para decir, no, mira, que mucho yo oro. No, no, es que tu vida está atada y necesitas de hermanos y hermanas que el amor que tienen por ti lo muestren intercediendo en oración por ti. Porque ahora tú no puedes, porque ahora estás débil, porque ahora estás vulnerable, porque ahora estás listo o lista para que venga el león rugiente y te muerde y te trague y te destroce. Aleluya. Estamos terminando. El Zacarías 3:1 dice: entonces el ángel me mostró a Jesús, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, ¿quién? Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. Es decir, que también parte del trabajo del enemigo es estar allí delante de Dios diciéndole: mira qué carnal es este, mira qué carnal es esta. Chota ahí todo el tiempo, ahí mira lo que hizo, mira que no está arrepentido, mientras por otro lado te está metiendo cuerda ahí para que siga. Dice Santiago 4:7, así que humíllense delante de ¿quién? De Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Alabado sea Jesús. Eso quiere decir que el secreto de que el que tú estés protegido contra los dardos de fuego y las acechanzas del enemigo, ¿cuál es? Vivir en humillación, pidiéndole a Dios, orando, ayunando, llenándote del conocimiento de la palabra, hermano. Porque si usted no tiene conocimiento de la palabra, lo que sea que le vayan a pasar gato por liebre, usted se va a quedar como que, ay, ¿qué pasó aquí? Lo coge desprevenido. Y estamos viviendo tiempos malos, hermano. Estos muchachos que van a las universidades, que hay tanto mal ejemplo. Muchachos de nuestra iglesia que se exponen a ver personas impíos o impías, que otros idolatran, ¿verdad? Se hacen dioses de las otras personas, de los débiles. Y tenemos jóvenes mirando y exponiéndose, por eso los tenemos que cubrir, porque si no van a asimilar lo que por presión de grupo lo que están haciendo los demás. Y nosotros tenemos que ser aquí cheerleaders de Cristo y no de más nadie. ¿Me siguen? Ni siquiera estamos llamados a idolatrar a cantantes y artistas cristianos. Ellos están allí como servidores de Dios para ayudarnos a nosotros a alcanzar esa comunión con Dios. Distinto a los del mundo, porque el mundo, las cosas que hace, es para sacarte y alejarte de Dios y llevarte al león para que te coma. Santo, alabado sea su nombre. Yo quiero orar y creo que la oración de hoy es una oración muy importante. Porque aún a mí que llevo años en el Evangelio, cuando el Señor me abrió los ojos esta semana para preparar este mensaje, es porque Dios sabe, Dios que todo lo sabe y todo lo ve, sabe que ahora mismo hay maquinaciones del enemigo para derribar esta iglesia, para hacer caer a los líderes, para atar, ponerle yugos a los miembros de la iglesia, porque representamos una amenaza verdadera para el mundo de las tinieblas, hermano, aunque usted no lo crea. Por más defectos que tengamos como iglesia, somos una amenaza para el Señor. Porque mientras hayan dos o más que en este lugar se congreguen y doblen sus rodillas y clamen al Todopoderoso y hagan guerra
contra el mundo espiritual de maldad, el enemigo va a estar resabioso, porque le representamos una verdadera amenaza. Y sabe que una de las tentaciones del enemigo a Jesús en el desierto, ¿cuál fue? Le presentó toda la gloria del mundo, las riquezas y todo lo que hay en él. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que quiere decir que una de las sutilezas del enemigo es proveerte a ti donde tú prosperar económicamente, donde te pone en lugares, ¿verdad?, donde empiezas a recibir reconocimiento y cosas. Y tienes que tener cuidado porque no es que eso sea malo. Es que tienes que asegurarte que sea de Dios, porque el enemigo utilizó la prosperidad y el beneficio material para tratar de tentar al mismo Jesús. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, porque el pan está, mira, para la barriga. Eso está incluido en las cosas que el enemigo utiliza para hacernos caer. Amén. No nos dormamos en las pajas, amados míos. Vamos a hacer esfuerzos aún mayores que lo que estamos haciendo. Siempre van a aparecer cosas que hacer. Pero usted provéale a Dios sacrificio de buscarlo a Él. Y Él va a poner en orden las cosas. ¿Sabe? Hoy yo recibí un mensaje que los extraño mucho, esto y lo otro. Porque está trabajando. Y yo digo, pues mira, nosotros te extrañamos también, pero ¿sabes qué? Hay una ley que obliga al patrono a todo aquel que se declare cristiano, porque si es del closet, pues jamás. Pero el que se declare cristiano, el que asista a una iglesia, el patrono tiene la obligación de darle el espacio, el acomodo razonable para que usted pueda trabajar, pero en otros horarios que le dé 2 o 3 horas libres para que usted venga a la iglesia. Tal vez tenga que venir uniformado. Pero el que hace eso lo hace porque de verdad quiere buscarle a Dios y no lo utiliza, y no estoy diciendo en este caso que fue así, pero no lo utiliza como una excusa, estoy trabajando. Bueno, pero si los legisladores han bregado para que tú tengas ese espacio, ¿por qué no lo coges? Porque es más fácil decir, no, estoy trabajando, no puedo ir. Hermano, y si nosotros tuviéramos la disciplina de nosotros, una disciplina espiritual, de nosotros orar, leer la palabra, ayunar, pues cabe la posibilidad de que usted esté preparado y pueda estar un tiempo sin congregarse. Pero usted está metiéndole a las disciplinas espirituales que lo van a mantener sólido. Si no, bendito, van a venir por ahí hechos canto a ser restaurados y los vamos a restaurar. Porque ese es el trabajo de la iglesia y de Dios. Yo creo que el Señor nos ha dado este mensaje para que nosotros de verdad estemos apercibidos. Que sigamos trabajando y estudiando y haciendo lo que tengamos que hacer, pero estemos y andemos apercibidos. Que el enemigo no va a perder tiempo, no va a perder oportunidad para crear una división en su familia, crear una división en la iglesia, ponerle tropiezo a usted de que el carro nunca se le daña, pero los domingos le va a amanecer sin batería. Si no lo reprenda. Y usted es tan bobo que dice, no cree que eso es el enemigo. Así, ¿por qué no se me daña otro día que no sea domingo? Tiene que ser el domingo. Mire, yo probé esta máquina, yo la probé aquí temprano, a las 8:30 de la mañana. Pasé toda la predicación sin cable. Todo funcionó perfecto. La apago y la pongo allí. ¿Sabes qué? Que no me quería prender. Y yo darle al botón, y darle al botón, y darle al botón, y no prendía. Y digo, bueno, pues,
usar el celular, porque yo lo uso también, yo estoy preparado para cualquier cosa. Y como también ya la había repasado muchas veces, pues ni falta me hace. Lo que pasa es que visualmente es bueno que ustedes vean lo que es, ¿verdad? Así que yo no sé usted, si usted cree estar fuerte, ¿verdad? Y que el enemigo no lo va a poder hacer caer. Bueno, pues gloria a Dios por eso. Se queda sentadito ahí, pero si usted cree que necesita aún más cobertura, como la necesito yo, pues entonces vas a estar aquí conmigo pidiéndole a Dios esa fuerza que necesitamos. Nosotros todos, hermanos, de verdad. Miren, vamos a acercarnos más y vamos a, si quiere y puede, vamos a echarnos el brazo así como nuestro hermano Víctor, para que esa... Vamos hermano, mire, únase ahí, los que falten. Queda eso grabando, Nati. Y allá por internet, los que nos estén viendo, que hagan lo mismo allá con su familia, que una su familia ahí en su casa y ore con nosotros. Padre Santo y Dios bueno, tu poder y tu presencia es inigualable. Señor, gracias por tener tanta misericordia, por perdonarnos, por ser paciente con nosotros, Señor. Señor, tú sabes que tenemos que trabajar y trabajar duro. Tenemos que estudiar y estudiar duro, Señor. Que tenemos muchas responsabilidades, Dios mío, que muchas veces nos llevan a estar ansiosos, afanados. Nos debilitamos, Dios mío. Todas esas cosas nos pasan todos los días, papá. Yo te pido que tú nos des a nosotros, Señor, una fuerza sobrenatural. Porque fuerzas humanas ya están llegando al límite. Pero necesitamos tu fuerza, la fuerza que da tu Espíritu Santo. Y nosotros creemos en ti, en tu palabra. Creemos que tú vives y reinas. Creemos, Señor, que tú quieres continuar haciendo grandes cosas con nosotros. Señor, renuévanos en ti, Padre amado. Renuévanos, Señor, en el nombre de Jesús. Desata tu poder, Espíritu Santo. Muévete, toca la vida, Señor. Ayúdanos en nuestra humana debilidad, Maestro. Nuestra dependencia es total de ti, Dios Santo. Señor, tenemos áreas de debilidad. Estamos vulnerables, Señor, en algunas áreas. Te rogamos, Padre amado, que no permita que el enemigo de las almas logre meter su presencia en ningún área de nuestra vida. Señor, desde aquí, en el nombre poderoso de Jesús, limpiamos, Señor, los aires de nuestros hogares y declaramos que ahora mismo, Señor, ángeles guerreros acampan alrededor de nuestros hogares y no permitirán que entre el enemigo, Señor. Hacemos, Padre, que en el nombre de Jesús ahora mismo también toda cizaña, toda calumnia, toda cosa que el enemigo haya sembrado desaparezca, pierda toda efectividad. Padre amado, nosotros declaramos palabras proféticas sobre nuestras propias vidas, declarándonos libres de toda atadura, de toda prisión. Y Señor, danos ojos para ver, oídos para escuchar, Padre mío. Que nada ni ninguno de los dardos de fuego del enemigo pasen desapercibidos. Que nosotros, Señor, tengamos una coraza, Señor, impenetrable sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, para que nuestros pensamientos sean no puedan ser vulnerables a los ataques del enemigo. Padre amado, te pido por último que soples aliento de fuego de Espíritu Santo en nuestros corazones, que aquel que tiene una llama apagada, Señor, que en el nombre de Jesús ahora mismo se convierte en una llama de fuego de vida espiritual en ti, Dios Santo. Gracias te damos porque
con certeza podemos declarar que somos tuyos y nadie nos podrá apartar de ti, Padre amado. Declaramos que los pies de nuestros hermanos adquieren firmeza, se fortalecen en esta mañana, Señor, y que cada uno de ellos siempre estará acompañado de tu presencia y nada les podrá hacer daño. Así es y así será, para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y que es lo más importante, Dios le bendiga. Saludos.